Noches, hermanos. ¿Por qué están tan serios? ¿Los regañó el hermano Alejandro? No se dejen, hermanos. No se crean. No, la verdad, me siento muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me permite de estar con ustedes. Nervioso, la verdad es que siempre me siento y considero, lo digo muy respetuosamente y muy sinceramente, considero que su iglesia, verdad, es una iglesia muy bendecida con ambos pastores, tanto el pastor Eder como el pastor Alejandro, y para mí han sido de una bendición enorme. Y lo único que puedo pensar en el buen sentido es que pues somos simplemente siervos en las manos del Señor, y el Señor ha de aportar esa parte por la cual me permite estar con ustedes. El propósito obviamente no es adoctrinar para nada, sino al contrario, es aportar un poco, ¿verdad?, a ese adoctrinamiento que ustedes reciben continuamente a través de sus pastores. Y pues bueno, deseando que sea un tiempo de bendición y de edificación para ustedes, ya que es un tiempo invertido en esta tarde al estar aquí en la casa de nuestro Dios. Así que para ello, hermanos, pues quiero invitarles, vayamos a nuestra Biblia, por favor, en la segunda epístola de Pedro, por favor, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a leer los primeros versos. En realidad, no tomaremos como tal un estudio completo, obviamente, del capítulo, pero sí quisiera tal vez a manera de meditación que pueda ser útil para cada uno de nosotros esta porción y llevarnos a meditar, como lo exponía tal vez de alguna manera, a manera de título, la importancia de nuestra vida espiritual. Creo que es algo simple en un sentido y muy conocido por todos nosotros. Realmente es importante nuestra vida espiritual, aunque ahorita vamos a tratar de estudiar y comprender o tal vez reafirmar la importancia de nuestra vida espiritual. Ciertamente es una de las áreas que más nos cuesta cuidar, que más nos cuesta edificar, que más nos cuesta mantener, al grado que realmente Cristo tuvo que venir y ser ese intercesor, ese mediador, y fue el único que fue capaz de reconciliarnos en esa insuficiencia que el hombre tiene en cuanto a su deseo por la persona de Dios, en cuanto a la importancia aún respecto a la persona del Señor. Y bueno, pues solo Cristo, a través de la obra que Él ha hecho y a través de la obra del Espíritu Santo, es el que comienza a obrar en nosotros. Todo esto lo sabemos. Y lo digo muy sinceramente, hermanos. Voy a tratar de tal vez traer a nuestra mente esos principios para tomar en alguna manera fuerzas y poder ser constantes en nuestra vida espiritual y sobre todo en nuestra relación con el Señor, que como veremos, pues al final de cuentas ese es el sinónimo y el énfasis de lo que es una vida espiritual, más que la imagen que de manera general ocasionalmente tenemos y nosotros mismos establecemos como hombres religiosos, ¿no? Pero bien, quiero leer, si usted me permite, los primeros versos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Señor y Padre, en esta tarde vamos delante de tu presencia una vez más, rogando, Señor, de tu ayuda. Señor, tú conoces mi corazón y ruego, Padre, que en esta tarde tu siervo sea útil, puesto, Señor, en tus manos únicamente, que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita, Señor, abrir nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, la comprensión de tu palabra, y que esta misma, Señor, que es suficiente, nos permita, Señor, retomar fuerzas, redireccionar tal vez, Señor, nuestros sentidos, nuestro enfoque, nuestras prioridades, y mi Dios, que continuamente no descuidemos aquello que tal vez hemos visto como tan básico, como tan natural en nuestra vida,
pero tan necesario, Señor, y como fundamento a un hecho, Señor, única y exclusivamente a través de tus méritos. Así que, mi Dios, en tus manos descansamos en este estudio, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La verdad es que si pensamos un poco en el personaje de Pedro, hermanos, pudiera decir personalmente que Pedro es tan humano y expresado a lo largo de las Escrituras, es tan humano como cualquiera de nosotros. Seguía siendo un hombre pecador, seguía siendo un hombre falto de fe. Pedro mismo era el personaje que hablaba inmediatamente, veía una situación e inmediatamente procuraba aportar, ¿verdad? Tal vez pensando en que si era el primero, podría ser el reconocido o podría ser su opinión la que valiera, ¿verdad? Frente a los demás. Pero al final de cuentas vemos que Pedro mismo enfrenta un proceso tan natural como el que todos nosotros debemos de enfrentar, y Pedro tendría que dar en algún sentido, conforme a la madurez que el Señor le habría de permitir, tendría que llegar a ese fundamento en el cual ninguna persona que ha llegado a Cristo pudiera o debiera de descuidar. Así que en esta segunda epístola comienza obviamente en el primer verso dirigiéndose específicamente no a todos los hombres, no a todos los oyentes, sino a aquellos que han sido rescatados, aquellos que han sido alcanzados por la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, aunque no está por demás el hecho de aclarar esta parte, considero que entonces podemos ver la importancia respecto al mensaje, la dirección que Pedro va a comenzar a dar, esperando que un grupo selecto de personas pueda poner atención a esta dirección, ya que de manera natural el hombre se encuentra perdido. Usted y yo lo sabemos. Nuestra condición pecadora se interpone en nuestro deseo por las cosas divinas. Nuestro pecado mismo es el que nos atrae, nuestra concupiscencia es lo que nos dirige a satisfacer nuestra carne, pero no necesariamente el espíritu, edificarnos en nuestro propio egocentrismo, en nuestra propia capacidad para gloria nuestra, pero no necesariamente para gloria del Señor. Y bueno, esa lucha continua que podemos tener con nuestra condición pecadora, aún siendo hombres religiosos, pero no necesariamente hombres alcanzados por la obra divina. Ahora quisiera recordar cosas tan sencillas como lo que es esa parte en la que, si pudiéramos regresar un poco en nuestra mente, o si usted gusta hacerlo en la propia Escritura, cuando el Señor forma al hombre, a la mujer, les pone en aquel huerto del Edén, ellos gozaban de las mejores cosas y no era necesariamente que no tenían que trabajar como ahora lo hacemos, ¿verdad? Tal vez celamos un poquito esa parte en el que había un esfuerzo, pero tal vez no tan grande, no sé. Como mujeres, ¿verdad? Tal vez había un esfuerzo por tener a los hijos, pero no tanto dolor, no sé. Pudiera haber tantas cosas, pero la verdad si algo pudiéramos comprender en cuanto a lo que tenían ellos en el huerto, era una relación directa con Dios mismo. Así que ellos gozaban de esa parte. Qué padre, hermanos, si se me permite decirlo de esta manera. Qué interesante es poder imaginar esa relación entre Adán y Eva, el Señor mismo caminando en el huerto, una relación directa en la cual no era necesario un intermediario o aún, vamos a ponerlo en nuestro tiempo, un hombre, un pastor que con todo el esfuerzo la entrega al Señor, busca compartir, sino directamente escuchar del Señor su voluntad, una plática, una relación con Él. Y esto mismo, Génesis capítulo 3, es lo que se interpone y vamos a ver todo el trama y toda la relación en la obra de Cristo en beneficio, no para nuestra vida, sino en base al propósito que el Señor tenía. Así que el hombre pierde esa bendición, una relación estrecha y directa con Dios, por causa de su pecado. El hombre peca y pierde esa comunión directa. Y viene todo el desarrollo del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento vemos a Cristo en su manifestación y viene bajo ese propósito no único y exclusivo en cuanto a la perdición del hombre para que no llegue un sufrimiento eterno, obviamente, sino para reconciliar al hombre con Dios. Si usted puede recordar conmigo, quisiera acompañarme en segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 5. Verso 20. Leo desde el verso 18. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Considero que esa parte es crucial para nuestro entendimiento, hermanos. Luego, como explicaba hace un momento, interpretamos nosotros generalmente qué es la vida espiritual. Piénselo de una manera simple. Luego, como buenos cristianos, establecemos, tener una vida activa espiritual es asistir a la iglesia, es tener comunión con los hermanos, es servir, obviamente, en la iglesia, tiene que ser un servidor, tenemos que guardar un buen testimonio frente a otros. Así que, aparentemente, todas esas obligaciones humanas que a veces podemos establecer, es realmente la definición de lo que es nuestra vida espiritual, pero francamente, creo que usted y yo podemos reconocer que un hombre puede vivir esa vida pragmática, dogmática, y no necesariamente tener una vida y una condición espiritual viva o despierta. Así que podemos cumplir con todos los ritos y todas las cuestiones eclesiásticas y aún así seguir apartados del Señor. Y eso va a marcar definitivamente una pauta en todo lo que es nuestra vida. Así que es donde se pone, o donde abrimos un poco más nuestros ojos y entendemos más en cuanto a la obra de Cristo. Cuando Cristo viene a este mundo, crece, se desarrolla, hace toda una obra sorprendente en este mundo, anuncia, predica, hace milagros, etcétera, muere en una cruz, derrama su sangre, carga el pecado de todos nosotros en aquella cruz, y al final de cuentas viene esa gran pregunta: ¿en dónde comienza la vida espiritual del hombre? Cuando Cristo muere y paga ese pecado y ahora nos reconcilia con el Señor, y por consiguiente realmente o personalmente consideraría que la definición de lo que es una vida espiritual es realmente eso: restaurar lo que el hombre había quebrado por causa de su pecado. De hecho, es lo que estamos haciendo, estamos tratando y luchando en esta tarde aquí. Es importante un servicio como este, porque estamos buscando establecer y estrechar nuestra relación con el Señor, ¿no es así? Quiero pensar que ese es nuestro propósito. Llegamos a ese lugar para poder escuchar de su palabra, para poder conocerle aún más, como veremos un momento, que es de suma importancia. Jesucristo mismo decía, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que constantemente nuestro deseo es profundizar, conocer cada vez más a nuestro Señor, y esto se da en base a una relación, a una comunión con Él, cosa que por nuestro pecado estábamos impedidos. Bueno, todos sabemos esto, pero hay algo en lo cual seguimos luchando. Entendemos una cosa, hermanos: somos totalmente santos en Cristo, amén. A través de su obra somos totalmente santos. Así que a través de sus méritos, como se oraba hace un momento, a través de sus méritos, a través de su acción, nosotros tenemos esa libertad de llegar a Cristo y poder tener una relación estrecha con Él, aún a pesar de que seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Seguimos siendo pecadores. No importa el título que podamos tener, pudiera ser un diácono, pudiera ser un servidor, pudiera ser un pastor, no importa cuál sea el título que podamos tener. Al final de cuentas, todos nosotros, día tras día, seguimos luchando con tener una relación con el Señor. Porque aún no hemos sido glorificados, santificados de manera completa, y seguimos en ese proceso de santificación, de, si se me permite decirlo así, de enamoramiento, de conocimiento de la persona de Dios. Y de antemano lo sé y usted lo sabe, es difícil, hermanos. Es difícil tener una relación con el Señor. Es difícil escucharle. Pudiéramos tener al mejor predicador, y como lo dije hace un momento, y nunca trato de exaltar a una persona, pero creo que tienen buenos maestros definitivamente. Sus pastores se esfuerzan continuamente. Yo mismo soy testigo de ello, en su participación, en su estudio. Así que tienen esa motivación. Pero al final de cuentas pudiéramos tener aún a los mejores maestros, al mejor expositor, y aún así tenemos una lucha y un problema. Seguimos siendo pecadores.
Así que aún estando en el Señor y siendo alcanzados por Cristo y siendo rescatados por Él, sigue siendo una lucha el voltear a ver su gloria y esforzarnos porque nuestra vida o nuestros ojos humanos perciban la gloria de nuestro Dios de una manera completa para quedarnos asombrados, admirados y decir, Señor, no me separo de ti, sino que por el contrario. Tenemos esa vida tan natural en la cual el hombre sigue siendo atraído, seducido y lucha continuamente con su condición pecaminosa, con su concupiscencia. Ya no su naturaleza, porque nuestra naturaleza ahora está en el Señor, pero sigue luchando con esa cuestión del pecado, la cual el Señor sigue perfeccionando. Pero definitivamente, hermanos, tenemos que quedar claros en esto. No es la liturgia en la cual nos desarrollamos de leer una porción larga y extensa y decir, hoy Señor leí 20 capítulos, me voy fortalecidísimo y todavía en el transcurso de mi trabajo escuché al pastor, ¿verdad? En el estudio que nos comparte en la mañana por las redes sociales, iba meditando en lo que él nos decía, así que voy súper lleno. Bueno, qué interesante utilizar otros medios para tratar de facilitar mi relación con el Señor, pero sería como decir, tengo una muy buena relación con mi esposa a través de mi suegra, porque veo más a mi suegra, y entonces mi relación con mi esposa se basa en mi comunión y mi comunicación con un intermediario. Bueno, nuestra relación con el Señor ya no necesita un intermediario, sino solo Cristo, que es Dios. Así que es directo, hermanos. Debemos esforzarnos. Decía el pastor Alberto Pasos, mi cuñado, y decía, ¿verdad?, en alguna ocasión que fueron a una conferencia y llegaron después del camino, ¿verdad?, a Los Ángeles, a la conferencia y estaban ahí. Y Beto empezaba, no a cabecear, hermanos, a roncar, pero no le digan, ¿verdad? No le van a decir porque luego. No, no es cierto, empezaba a cabecear. Entonces el hermano Alejandro le dice, Beto, lucha, Beto. Dice Beto que de ahí en adelante lucha. Se queda dormido, pero al menos lucha, ¿verdad? Ya se esfuerza un poquito más. La verdad de las cosas es que, hermanos, no importa, como dije hace un momento, la condición en la que seamos, no importa la posición. Todos luchamos porque es una relación difícil. Tenemos que esforzarnos en esa relación. Tenemos que comprender que para que nuestra relación con el Señor se diera, como Pedro trata de aclararlo ahora bajo esa visión nueva, bajo una madurez en la cual él mismo no había comprendido, no era su esfuerzo, no era su capacidad, no era los 3 años y medio que pudo haber estado a lo lado de Jesús lo que le daba su seguridad, no. Tuvo que madurar y comprender algo, no es simplemente que vaya al lado de Jesús, tengo que tener una relación continua con Él y saber una cosa, solo porque Cristo lo hizo y solo porque Cristo nos alcanzó, entonces nos fue otorgada una fe, una confianza en aquel en el cual no vemos. Solo porque Cristo lo hizo. Seguimos siendo insuficientes, hermanos, para ver la gloria de nuestro Dios y decir, oh, qué hermoso día, quiero leer la Biblia. Quiero postrarme y orar y dedicar que todo y lo más que pueda dedicar al Señor en mi relación con Él sea para Él. Seguimos luchando y seguimos preguntándonos, ¿vale la pena? ¿Y si lo hago más noche? Es que ya me desperté tarde y tengo que correr porque tengo una actividad. Es que mañana hay trabajo, entonces todo es prioritario, todo en la vida es correr rápidamente cuando no hemos comprendido que realmente el sustento de toda nuestra vida está en lo que estaba perdido. Reconciliados con Dios. Lo que le otorga un sentido total a nuestra vida está en aquello que nosotros habíamos perdido por nuestra condición pecadora y Cristo nos trajo nuevamente. Nos atrajo al Padre, nos reconcilió con Él y ahora nos otorga esa libre entrada para que nosotros podamos directamente acercarnos y relacionarnos. Tener una comunión estrecha con Él. ¿No sería esa la base y el propósito de todo lo que estamos haciendo? Seguimos en ese esfuerzo. Dice Pedro nuevamente en la segunda epístola, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero vea la expresión cómo termina el verso 2. Cómo la gracia y la paz del Señor serían multiplicadas en la vida de ellos. Dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor
Jesús. Más adelante Pedro hablaría de las promesas, de las grandísimas promesas. Pedro hablaría acerca del divino poder, de la deidad de Dios, de su divinidad. Pero al final de cuentas todo esto sería otorgado a través de lo que Cristo mismo vino a traernos y lo que Él mismo vino a otorgarnos. Y continuamente, hermanos, es lo que hacemos cada vez que vamos a la palabra y seguimos conociendo al Señor cada vez más. En algún momento me atreví a preguntar, sobre todo en la iglesia donde estamos. Decía, hermanos, ¿quién de nosotros nos consideramos la misma persona quien hace algunos años se ha ido desarrollando, ha ido conociendo al Señor? Dice, pues hay un tiempo en el cual yo sigo siendo el mismo. Llega un momento en el cual he conocido tanto del Señor que ya no hay nada más que yo pueda aprender. De verdad, siento que conozco todo, ¿verdad? Dijo en algún momento alguna persona, ¿verdad? Ya prediqué toda la Biblia, ¿ahora qué predico? Ya no sé qué predicar, ¿verdad? Imagínese llegar a ese punto en el cual pudiéramos decir, ahora conozco a ese Dios tan vasto, perfecto, soberano, que ahora lo conozco de manera completa y ya no sé qué más pudiera indagar acerca de Él. Definitivamente esa persona está cegada por su ego. Porque somos tan pequeños, tan miserables, que toda nuestra capacidad no sería suficiente ni siquiera para admirar tampoco, o tan solo un poco, mejor dicho, de la grande gloria del Señor. Así que no solo Cristo intercediendo, reconciliándonos, sino que también su Santo Espíritu es el que nos permite llegar a su palabra y que nuestros ojos sean iluminados para percibir la gloria de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a su palabra y decir, Señor, sorpréndeme? Abre mis ojos y muéstrame esas grandes cosas sobrenaturales, ¿verdad?, que tú tienes. Pues en nuestra propia capacidad abriríamos muy grandes los ojos y no veríamos nada más que letras, porque es necesaria la intervención de su Santo Espíritu para que nos dirija hacia el conocimiento de su persona. Pero como bien sabemos, la única manera de conocer al Señor será a través de escudriñar su palabra. Como dije, amados hermanos, ni siquiera me quiero esforzar por tratar de ver ciertos temas en los cuales definitivamente no sería capaz. Lo único que trato al aportar en esta tarde para con ustedes es recordar que la vida espiritual es importante al grado que Cristo hizo su obra perfecta para que usted y yo pudiéramos tener una vida espiritual. ¿Qué tan importante sería? Realmente esa relación eterna, la cual estamos esperando todos nosotros para poder ver a nuestro Dios y Creador durante la eternidad y por la eternidad, ver su gloria, alabarle por la eternidad, estar con Él, cambiados, perfeccionados, glorificados. Al final de cuentas, hermanos, esa relación ha iniciado desde que Cristo nos ha rescatado, y desde ese momento usted y yo podemos gozar tal vez de una manera un poco sombría, pero podemos gozar de esa gracia, de esa paz, conociendo a nuestro Dios desde ese momento, y llegará a ser de una manera completa y plena el día en el cual estaremos con Él por la eternidad. Pero esa vida y esa relación está vigente desde ese momento que el Señor nos ha regenerado y nos ha salvado. Así que, hermano, la vida espiritual es importante. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Porque hablando de una manera, bajo un sinónimo, tendríamos que decir, tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. Así como nuestra relación con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, puede ser descuidada. De la misma manera, en nuestra responsabilidad pudiéramos descuidar nuestra propia relación con el Señor, porque definitivamente Dios no cambia. Dios no tiene ni una sola sombra cambiante, variante en su carácter, en su personalidad. Así que cuando hay un enfriamiento, así que cuando hay una pereza, así que cuando hay una lucha interna, realmente no es que Dios haya cambiado y de pronto eso que admiraba del Señor, aquello que me atrajo y me enamoró, Dios lo ha perdido. No, Él no es un hombre como nosotros para cambiar. Así que realmente hay una constante en ese cambio y en esa lucha, y somos nosotros. Así que debemos de aferrarnos en esa condición a nuestra relación con el Señor. El verso 3 continúa diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido, ¿qué, hermanos?
dadas. ¿Qué acaso no nosotros, bajo nuestro propio esfuerzo, el Señor nos rescató, ahora permite, ¿verdad? Tú eres responsable de todo lo que va a pasar en tu vida espiritual. Ahora tú eres el que tiene que echarle ganas, ¿verdad? Para relacionarse, para poder profundizar en ello. No. Pedro trata de aclarar algo interesante y respecto a esa providencia del Señor en toda la intervención en nuestra vida, Pedro asevera y dice, hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, todo ello nos han sido dados. Todo nos ha sido dado. Y luego aclara, por su divino poder. Así que la condición de un cristiano realmente es una persona totalmente dependiente del Señor. Dependemos del Señor constantemente, o debemos de depender del Señor. Porque no hay nada que haya sido obtenido por nuestra propia mano, y mucho menos en la cuestión física, material, mucho menos en nuestra vida espiritual. Todo nos ha sido otorgado a través de lo que el Señor está haciendo, a través de lo que el Espíritu Santo mismo hace en nuestra vida. ¿Qué tan importante será que aún nuestra propia vida espiritual, es decir, nuestra relación con el Señor, nunca ha tenido el interés de que dependa totalmente y exclusivamente de nosotros? ¿Sabe qué haríamos? La verdad, si somos bien sinceros, y hubiésemos dejado al Señor inmediatamente. Si tuviéramos la oportunidad, como la sociedad misma lo permite hoy en día, en cuanto a una relación sentimental, emocional y un compromiso como el matrimonio, ahora da la oportunidad, entonces, ¿sabes qué? Ya no te sientes atraído, no te sientes lleno con esa relación que estás teniendo, sepárate y búscalo en otro lado. Definitivamente, cualquiera de nosotros en nuestra humanidad ya hubiésemos hecho eso, pero ¿sabe por qué aún permanecemos en muchos de los casos? Por la sola gracia del Señor. Y porque Él es el que nos da todo. Así que esto debe de alentarnos continuamente, hermanos. Porque es a través del divino poder de nuestro Dios que nosotros permanecemos. No hay jactancia en nosotros mismos, de verdad. No hay nada que podamos jactarnos. Y en ocasiones es necesario regresar a esa humillación. Y el Señor muestra, como con el apóstol Pablo, un pequeño aguijón en el cual manifiesta nuestra debilidad, quedamos avergonzados. Pues no es el hermano el que ayuda, el pastor, no era el que estaba ahí y ahora míralo. Y de pronto llegamos a la humillación nuevamente para recordar una cosa. Es que no eres tú, sino es lo que Dios ha hecho y ha guardado en tu relación con Él. Es lo que el Hijo ha hecho continuamente en ese ministerio de intercesión. En ese ejercicio sacerdotal en el cual Cristo hace continuamente intercediendo por nosotros. Así que de pronto tan solo vemos que fuimos tomados por el Señor en algo que nosotros nunca hubiésemos deseado tener, aunque estaba perdido, relacionarnos con Dios. Y Dios dice, no, sí, te vas a relacionar con el Padre. Y para eso ha venido Cristo y Él mismo te ha traído hacia Él. Y ahora de hecho Él es el que hace que permanezcas en ello. Él produce ese querer, ese desear en tu corazón por toda su buena voluntad. Así que al final de cuentas vas enrolado en esa voluntad perfecta del Señor, resguardado por su obra perfecta. Decir que la vida espiritual es importante es decir que mi relación con Dios es importante. Obviamente soy joven y espero seguir diciéndolo por muchos años, ¿verdad? Pero soy joven y tengo que seguir aprendiendo. Y lo digo sinceramente, hermanos, tengo mucho que aprender. Demasiado. Y si hay algo que continuamente he tenido que traer a mi mente, es esa parte. La parte medular de mi vida, de mi desarrollo en el ministerio, como esposo, como amigo, como hermano, como hijo, ha dependido de aquella relación que el Señor me ha otorgado con el Padre. Y si ignoro y me separo de mi relación con Él, y de pronto llega la jactancia de nuestra persona y no nuestra humillación en el conocimiento del Señor, entonces olvidamos que lo que tenemos es por el Señor y nos alejamos por un leve momento y nos damos cuenta
que realmente si algo producía un beneficio y una bendición en toda nuestra relación, era solamente esa relación. Es la relación importante. Quiero que mi relación matrimonial esté bien, tengo que regresar a esa relación, no puedo descuidarla. La descuido, no voy a poder arreglarla. Quiero cuidar mi relación laboral, entonces tengo que regresar a esa relación. Al final de cuentas, eso era realmente lo que el hombre tenía perdido. Todo lo demás se puede esforzar. Pero el Señor ha venido a dar todo aquello que el hombre definitivamente no podría obtener con sus propias manos. Continúa el verso 3. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, y otra vez esta descripción, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Como dijimos, ¿qué fue lo que el hombre perdió? ¿Qué fue lo que Adán y Eva perdieron realmente, hermanos? El hecho de, si lo vemos tan humanamente, el hecho de estirar el brazo y obtener un fruto para alimentarse. El hecho de poder tener, ¿verdad?, dar sin pudor y no, realmente lo que perdieron ellos fue esa relación estrecha con el Señor, esa comunión directa, y hasta ahora nosotros sufrimos todavía por consecuencia de ello y nacemos bajo esa condición pecadora, separados del Señor. Entonces es necesario regresar a Él, solo a través de lo que Cristo ha hecho, y todo esto se trata de ello. No es obviamente para una presunción. Llegaré el domingo y como leíamos hace un momento, ¿verdad?, en la lectura del libro de Éxodo, quiero llegar, ¿verdad?, como Moisés, con el rostro brillante de mi relación con el Señor. Y que cuando la gente me vea el domingo diga, hermano, hay algo diferente en ti. Tu rostro brilla, has estado en una relación personal, se nota en tu semblante, ¿verdad? Y entonces para tratar de arreglarnos un poco, lo que hacemos es más bien bañarnos, arreglarnos, peinarnos, venirnos lo mejor posiblemente vestidos, pero qué tal, ¿verdad? Si pudiera haber una pequeña revisión de la parte interna, realmente en la obra que el Señor ha hecho, muy probablemente tal vez sería como aquel sepulcro blanqueado, ¿no? Bien bonito por fuera. Pero realmente nuestra hambre por el Señor y nuestra relación, ¿cómo está? ¿Qué tan estrecha está? Así que, hermanos, somos totalmente santos, definitivamente, pero en un proceso de santificación. Y para que ese proceso de santificación pueda ser desarrollado, mi única tarea en esta tarde es decirle, hermano, hemos recibido una fe preciosa solo a través de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Solo a través de la obra perfecta que el Hijo cumplió y satisfizo en la cruz, para que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre y permanecer en esa relación. Espero no se tome a mal, pero como hombres tenemos una naturaleza de crítica, todos nosotros. Y como cristianos más, porque todas las demás religiones, hermanos, hombre, buscan obras para la salvación, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros confiamos en la gracia y en la obra de Cristo. Sin embargo, cuando menos pensamos, de pronto el mismo hombre que se hace llamar cristiano se encuentra justificándose, desarrollándose y jactándose en todas sus obras y no necesariamente en las obras de Cristo. Nos jactamos en el tiempo de oración, en el tiempo de servicio que todos pueden observar, cuando de pronto todas esas cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios simplemente se están convirtiendo en un tiempo en el cual es como si me pasara frente al espejo admirando mi belleza e ignorando realmente a quien importa, que es el Señor. Porque si entonces viera la belleza del Señor, no sé si sea la expresión correcta, vería lo feo que soy. Si veo su santidad y su pureza, vería mi mancha tan grande. Y seguiría comprendiendo que no es suficiente el punto donde he llegado, sino que de hecho no puedo soltarme un solo momento de su mano,
porque en ese mismo instante brotaría nuevamente toda esa maldad y contaminaría otra vez mi vida. Así que la vida espiritual es un área que debemos de cuidar constantemente. Por la simple y sencilla razón de que Cristo, en su obra expiatoria, trajo como resultado esa vida espiritual, y que usted y yo pudiéramos obtener una vida espiritual en nuestra relación con el Padre que estaba quebrantada. Así que, hermano, cada vez que oremos, cada vez que vayamos a la Escritura, cada vez que nos congregamos, cada vez que cantamos, eso trato de animar siempre a los hermanos en la iglesia en Los Olivos, cada vez que cantamos, sea un coro viejito, sea un coro nuevo, no importa, al final de cuentas, bajo la expresión de nuestro corazón, en la alabanza de las virtudes de nuestro Dios, debe ser hecha con todo el corazón, pues no lo hacemos para nosotros, sino para nuestro Dios. Así que en base a todo ello, mi relación con Dios, en mi relación busco exaltarle, pues aquellas perfecciones que ahora conozco realmente son dignas de ser reconocidas frente a todos los hombres. Y en mi relación hay alabanza para el Señor, pero debe ser hecha para alabar a nuestro Dios. Debo de escucharle atentamente, porque es lo único que alimentará mi alma. Porque es lo único que me podrá dirigir correctamente en el sentido de mi vida. Con mucho respeto, aún por encima de las directrices de nuestros propios pastores, porque nuestros pastores son hombres que tienen que ser guiados por el mismo Dios y bajo una relación con el mismo Dios, que nosotros necesitamos hacerlo también. Así que el esmero, y lo sé de esta manera, si estoy mal, el pastor Alejandro y el pastor Eder pueden decírmelo, pero así que el esmero y el esfuerzo no es por hacer seguidores de hombres, ni es para que se asombren de lo que ellos pueden conocer de Dios, sino más bien motivarles y dirigirles a ustedes, junto conmigo, tener una relación estrecha con nuestro Dios. Porque ya no es necesario un intermediario, sino el único intermediario es Cristo, que es Dios, y nos da una comunión directa con nuestro Dios en esa vida espiritual, una relación con Dios. Terminaría diciendo, hermanos, un hombre que guarda toda la liturgia religiosa, pero no se relaciona con Dios, definitivamente no tiene una vida espiritual. No importa qué maquillada y qué tan trabajada a la vista de los hombres esté, Dios lo conoce. Y si no hay una relación con Dios, no hay una vida espiritual. ¿Qué hombre estaría vivo sin estar cercano y en una continua relación con su Señor y con su Salvador? No podemos engañar a nuestro Dios. Al final de cuentas, hermanos, Él manifestará la obra perfecta que Él hace en nosotros. Y como dije, tenemos que reconocer que todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la piedad y todo lo que tenemos proviene a través de la obra de nuestro Dios. Espero haya sido útil un poco de este tiempo, hermanos, de verdad, sinceramente, deseando que el Señor siga perfeccionándoles. Y como dije, son una iglesia la cual personalmente tienen un hermoso testimonio para con nosotros, otras iglesias, y pues oramos por ustedes deseando que el Señor les siga permitiendo crecer. Y de verdad y muy sinceramente agradezco al pastor Alejandro, al pastor Eder por la oportunidad en esta tarde, pero sobre todo delante del Señor también el poder haber estado con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga y no olviden que la vida espiritual es importante. Nunca, nunca la olvidemos. Vamos a orar, por favor. Señor y Padre, en tus manos estamos y sinceramente, Señor, queremos perfeccionar nuestra visión de lo que es la oración. Cada elemento, Señor, que definitivamente pudiéramos estudiar para establecer qué componentes, qué elementos hay en esa relación contigo. Padre, perfecciona nuestra visión en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestro oído esté presto a escucharte, a entenderte. Permite, Señor, que también nuestros labios sean dirigidos por tu Santo Espíritu en cada expresión, Señor, apegada y moldeada a través de la oración, pero solo, Señor, apegada a tu voluntad. Que oremos, Señor, conforme a tu voluntad.
que aceptemos tu voluntad y descansemos en tu perfección, en tu voluntad, en tu soberanía. Que la oración, Señor, realmente sea utilizada correctamente, como la lectura, como nuestro servicio, como nuestra comunión, como nuestra participación en la iglesia. Cada elemento, Señor, que utilizas para acercarnos a ti y relacionarnos contigo, que podamos atesorarlo y no desvirtuarlo, Señor, sino por el contrario, ver la importancia que ésta tiene y nos mantengamos continuamente en el esfuerzo del involucramiento de nuestra vida espiritual en cada área que la fortalece. Así que, mi Dios, descansamos en ti y agradecemos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén.